Y bueno, Carmen, como habíamos anunciado, tenemos la presencia del ex magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Calle Heyen, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Qué tal, doctor? Ricardo, buenas noches. Igualmente, Carmen, muy grato, honrado de estar nuevamente. Así es. Bueno, doctor, la congresista Roselia Armburu, que es de Avanza País, ha anunciado que denunciará constitucionalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, por la contratación de Fernando Tuesta Soldevilla a raíz del tema de las consultorías. Como sabemos, el señor Tuesta fue en su momento jefe de la OMPE y luego ha brindado innumerables consultorías al mismo Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE también. Entonces, aquí se configura más o menos el tema de la puerta giratoria, ¿no? El funcionario público que está en una institución, que trabaja para esa institución, y cuando sale de la institución llega a la vida privada, pero sigue trabajando indirectamente para esa institución a través de consultorías. La pregunta es si cabe, ¿no es cierto?, esta acusación constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por esa razón. Pero primero que has dicho cosas que son muy ciertas, ¿no? Y esto de lo giratorio ya debe terminar, ¿no? En verdad, porque no solamente se ve en ese caso, veo del Congreso, es magistrado supremo, por todos lados los congresistas retornan inmediatamente, ¿no? Pero concretamente, si fuese como, y supongo que ahí está, ¿no?, en su condición de magistrado supremo, que es miembro de la Corte Suprema de la República, cabe pues la acusación y el antejuicio. Como miembro del Jurado Nacional, el Jurado Nacional no tiene derecho a antejuicio, o sea que pueden ser inmediatamente procesados. Por eso yo he escuchado que quieren llevarlos a la facultad del artículo 99. Yo no sé, te juro, Ricardo, que sería un gran error, porque, o sea, les está dando una protección más allá de lo que estamos viendo en el país. Pero en este caso concreto, lo que yo te digo, como vocal supremo, sí. Como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que es indesligable por el cargo, no procedería si son otros miembros. También el fiscal supremo que está en actividad en el jurado, ¿no? Pero los otros miembros no. Ahora, a mí me parece también importante, doctor Fernando Calle, hablar de algo que ya hemos venido analizando ya en este espacio, Ricardo, también. En cuanto a la demanda competencial, que finalmente el TC le dio al Congreso de la República sus atribuciones que le correspondían. Hay ya voces que se han pronunciado, como Marianela Ledesma, ya está diciendo y ha dicho en varias oportunidades que el Tribunal Constitucional está destruyendo el país. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su lectura luego, pues, de lo que ha ocurrido hace algunas semanas atrás con respecto a esto? Y permíteme complementar, claro, Carmen, también tu pregunta, que es interesante. Hoy día en el Diario del Comercio ha salido un cara y sello, ¿no es cierto?, entre el doctor Luciano López y la doctora Delia Muñoz. Y el doctor Luciano López dice que el Tribunal Constitucional se ha alejado de la jurisprudencia que desde el año 2000 había establecido que no habían zonas liberadas de control constitucional y que no hay ningún tipo de explicación para esta situación, y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es declarar zona liberada al Congreso del control constitucional. ¿Eso es cierto lo que dice el doctor López o es una exageración, dado que además él está litigando un caso o dos? Él hace un disclaimer en su artículo en el Tribunal Constitucional. Bueno, mira, vamos a mirar las cosas con serenidad y poner en su sitio esta situación. Razones para decir que se han salido de la jurisprudencia tendría que decir desde el tribunal anterior, en el caso de lo que llamaríamos la doctrina jurisprudencial. Pero nuevamente, concreto al tema, en verdad es una facultad que tiene el Congreso. Ahora, entendamos, quiero que se entienda en esto. Una cosa es el control político que tienen que tener y otra es las facultades que tienen específicamente por ser el primer órgano político del país y sobre temas políticos. La elección del tribunal, la elección del defensor, nos guste o no,
son eminentemente políticos. Tal es así que en su momento, cuando se ha hablado de meritocracia, no se respeta en absoluto quien sea primero meritocráticamente y proceden. Entonces, eso más bien es una ofensa más que una falta, porque es burlarse de la gente de hablar de meritocracia. Entonces, en este caso, son facultades inherentes políticas del Congreso. Como digo, hay otras cosas que, por ejemplo, te diría, y esto hay que dejarlo bien en claro, porque viene desde cuando tuve el honor de estar yo en el tribunal y a veces había diferencias. Yo quiero, dentro de mi óptica, y creo que es mayoritaria y sin discusión, el Tribunal Constitucional es lo que se conoce como un legislador negativo, no un legislador positivo, ¿no? Yo siempre he creído que a nosotros no nos han elegido ni como un Senado pequeño ni nada, que tú no puedas, tú dices, esta norma es inconstitucional o en todo caso acondicionada, es inconstitucional siempre y cuando, pero tú no puedes ingresar a reformarla, a modificarla y a generar otra ley. Y esa es facultad exclusiva del Parlamento. Yo siempre he sostenido. Y fíjate, Ricardo, Carmen, la ley puede ser pésima, mala, impopular, puedes tener todos los defectos, pero no necesariamente inconstitucional, ¿no? Que es la tarea de observancia del Supremo Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora, ¿a usted le parece correcto que entonces que el tribunal haya zanjado esa polémica por medio de la cual, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, el sindicato de la Defensoría del Pueblo puso un amparo judicial para que se paralizara el proceso ante un juez que curiosamente siempre otorgaba esos amparos cuando se querían paralizar esas elecciones de personajes, perdón, digamos, de cargos que estaban en manos del Congreso, por ejemplo, magistrados del TC, elecciones de magistrados del TC, defensor del pueblo, etc. Y bueno, uno decía, pero ¿por qué si le compete al Congreso precisamente hacer eso? Entonces, sí, muchos alegaban, no, lo que pasa es que este Congreso está deslegitimado y no puede elegir y no se está digamos, valorando el debido proceso, hay enjuagues, componendas, pero eso es lo natural en el Congreso, es decir, no digo enjuagues o componendas, sino acuerdos políticos que llevan a votos y los votos eligen a la persona que usted mismo ha dicho no necesariamente es la más meritocrática, puede ser cualquier otra persona. Bueno, no es lo correcto, ¿no? Pero eso le compete al Congreso. Y no es lo correcto, te hablo con una autoridad, perdóname. Yo fui primero en méritos en el tribunal en el segundo concurso y bueno, es con decisión del Congreso. Entonces, lo que sí nos puede llevar a esto es a que hace tiempo, y lo escribí hace, no sé, 40 años, siempre he tenido esa discusión y duda, que se puede modificar en la forma de elección, pues, ¿no? Porque lamentablemente quizás el Congreso no ha estado a la altura, porque una cosa es la decisión política y otra que se observe no solo la meritocracia, sino en el caso del defensor, por ejemplo, cuál es la fortaleza del defensor, su solvencia moral. El defensor no tiene otra herramienta, ni siquiera instrumental ejecutiva, que no sea su fuerza moral. Y la fuerza moral de la institución está en función de quien la representa. Y supongo que por ahí deben buscar, porque ahí no hay concurso, ¿no? Entonces ver la personalidad que pueda darle esa garantía al país. Ahora, de que no se han cumplido ciertas cosas, es el Congreso el que tiene que censurarse, pues. O sea, ya hay bancadas, son las que tendrían que denunciar, paralizar, suspender ese concurso. Es eminentemente político, como los problemas de hoy en el país. Son eminentemente políticos lo que está sucediendo, no hay nada técnico, ¿no? Entonces, ahora que hay que cambiar, por cierto que eso debe modificarse, ¿no? Yo pensaba hace muchos años que debería ser el Consejo Nacional de la Magistratura, pero fíjate cómo ha terminado, ¿no? El Consejo. Y, o sea que entramos a una situación que es cuestión de personas también, de calidades. Y tiene que haber un control. Sobre el Consejo sí lo hay, sobre el Tribunal también lo hay, por parte del Congreso. Entonces, ellos
Fíjate, yo pienso que una persona, cuando debes asumir un cargo, sabes lo que vas a hacer, porque también, no sé, será de lealtad que porque te quieran nombrar X, no tienes ni idea de lo que se está viendo y eres presa de asesores. Y hablando de asesores, los escuchaban antes, yo aprovecharía la oportunidad de recordar algo que hace muchos años quiero, ¿no? Yo creo que el país está en el derecho, la nación, de que nos informen cuántos asesores hay en el Perú, en el Tribunal, en la Suprema, en el Congreso, cuántos hay, quiénes son, cuánto ganan y qué hacen, ¿no? Esas son las llamadas consultorías, pues asesorías Esas que muchas veces están en la planilla FAJ. El Congreso es su facultad. El Congreso podría llamar a Economía y a las instituciones para que se nos diga y se informe al país. El tribunal tiene 20 consultores, el presidente 50 o tiene uno. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su labor y cuánto ganan? ¿No es cierto? Como por ejemplo Ricardo, yo te digo, Carmen, no sé si a mí me ha inquietado esto ya muchas veces, ¿no? La Contraloría General de la República nos informa cada año que se han perdido 26.000 millones, 28.000 millones en corrupción, ¿no es cierto? No sé si tú has visto, yo hasta ahora no veo que una comisión del Congreso o un congresista le diga, señor, lo razonable, ¿no? ¿Quiénes son o en qué instituciones se ha ido esa plata? Porque no creo que le haya llegado por un anónimo al Contralor. Se supone que ha hecho una investigación y tiene que saber en qué organismos, en qué gobiernos regionales, en el Congreso, dónde se ha ido en corrupción ese dinero, ¿no? Entonces, son cosas así que te puedo plantear. Ahora, doctor, yo solamente quería redondear en cuanto Carmen, a la pregunta, el análisis que también estamos haciendo con Ricardo, en cuanto se ha devuelto esa institucionalidad al Congreso de la República. Me refiero a la sentencia que ya zanjó el TC con esta demanda competencial. Nuevamente se le devuelve pues estas competencias, estos atributos para poder elegir al defensor del pueblo, para poder también hacer otras cuestiones, incluso que no haya una sombra política en esas comisiones investigadoras como hubo en su oportunidad, en muchas oportunidades diría yo. Entonces, a lo que voy es, con estas reacciones y estas voces también, como la señora Marilena Ledesma, no es que estamos creando esa sensación de que estamos rompiendo, se está quebrando la institucionalidad, incluso en el TC, en el Tribunal Constitucional, y dando a conocer que no es lo mismo y le está haciendo daño al Perú. O sea, eso no es generar un escenario más complicado cuando ya estamos ya en picada, considero yo, en una cuestión de institucionalidad. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, yo lo único que puedo observar, cuando cualquier magistrado dice que depende, podría ser del Congreso, etcétera, y que es dependiente, no olviden que el que elige es el Congreso. Y yo no sé si en su momento se ha sentido incómodo porque lo hayan elegido de esa forma, ¿no? A ella, ¿no? Ahora, yo quiero decirles algo. La institucionalidad tiene que ir de la mano de la legitimidad y esa la pierden sus actores. Si el Congreso se debilita por falta de legitimidad, está desinstitucionalizando su propia institución. Si el tribunal excede, por las razones que yo creo las más visibles que podrían ser, irte de tu condición de legislador negativo a legislador positivo que nadie te ha elegido, bueno, el Congreso para empezar tiene la facultad de, usando una palabra de moda, de censurar, ¿no? En una acusación y renovar, sancionar, porque si no se puede hacer una rutina. Y entonces comienza a legislar y en verdad ser la voz que dicen algunos, es un Senado chiquito. No, el Senado es otra cosa, tiene otras funciones. Entonces, además tremendo poder que tiene el tribunal, es extraordinario que exista y esté cumpliendo su función. Pero es importante, Carmen, Ricardo, que veamos que hace mucho tiempo estamos casi desinstitucionalizados por los titulares y por los integrantes, ¿no? Esta da la sensación, incluso cuando tú dices eso, Carmen, de la opinión pública, da la impresión de que estamos camino a un Estado fallido, ¿no? Donde no funcionan las instituciones, nadie se controla y lo que es peor, descuidamos de que nadie habla de la presencia del narcotráfico en las instituciones, en los órganos, eso es lo que llamo yo hace años el poder oculto, ¿no? Que existe y que tiene que ver. Se deslegitima el Congreso cuando le dan las facultades que tú dices, si no elige una personalidad extraordinaria o respetada para la Defensoría, pues, si no elige a los miembros del Banco de Reserva que estén con las, o si elige un miembro del Tribunal Constitucional, que más bien la prensa debe pedir, por ejemplo, en estos casos, los informes que da la Contraloría
lo que da la SUNAT, lo que dan todos sobre los personajes que postulan o sobre los que han ejercido el cargo, ¿no? Por eso yo te digo, mira, yo creo que es fundamental, Ricardo, Carmen, que ojalá, y esto va de la mano porque escucho a la presidenta cada rato, sin corrupción, sin corrupción. ¿Por qué no vota una situación que haya una revisión patrimonial a todas las altas dignidades del artículo 99 de la Constitución, más su cónyuge, hijos mayores y hasta el 4º grado en relación, más asesores? 20 años atrás a la fecha, lo digo para que también me incluya, ¿no? Porque no puedo salir fuera. Una revisión patrimonial, porque bajo la figura incluso de fragancia y lavado de activos, ¿no? Porque si no, ¿cómo tú descubres el grado de corrupción? ¿Cómo combate, no sé, la presidenta dentro de su oposición la corrupción? Y todos los que hablan de lucha frontal contra la corrupción. Pero es que, doctor, ni siquiera publican su declaración jurada de intereses, muchos. Sí, pues así es. Empecemos por ahí, entonces. Empecemos por ahí y que la hacemos todos los años y no se incluye, como digo, los bienes que pudieran, y para eso está la Contraloría y el control político. O sea, si tú no cumples, ahora, lamentablemente sí es justo que empiece por quienes hacen el control, ¿no? O sea, ¿cuál es el patrimonio de las altas dignidades? Bueno, antes de llegar y cuando se fueron. Eso es interesante, ¿no? Bueno, doctor Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional, ha sido usted muy amable en acompañarnos. ¿Me permite 2 minutos? Porque estamos ya sobre la hora. Es que he escuchado, y eso sí me fastidia, vuelve el tema del adelanto de elecciones. Y eso, como lo he dicho, será para cuando ustedes quieran, se solucione en 3 días, si hubiera voluntad. En 3 días se acabe ese problema, si en verdad quisieran hacerlo. Y por otro lado, yo quisiera que haya punche, le han llamado, ¿no? Sí. Ojalá se cumpla el punche, pero espero que mañana digan punche Junín, punche Arequipa, punche Tumbes, y cumplan de punche con todas las regiones que están olvidadas, ¿no? Bueno, muy agradecido a usted, por Ricardo, por esa gentileza. Igual, Carmen.